Bueno, es un placer estar aquí ante esta distinguida audiencia y gracias a Curro y gracias a Alfonso, que son las personas que me han invitado por este fantástico evento, V-Ventures, que ya se ha instituido por derecho propio como un evento de referencia en el norte de España, de innovación y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de las dimensiones de la escalabilidad. En el fondo vamos a ver qué son las dimensiones que toda startup debe trabajar para poder escalar sin fricción. Y vamos a comenzar viendo un par de figuras maravillosas que tienen información detrás súper importante. Y esto es una pregunta majestática. ¿Sabéis qué tienen en común elementos de la naturaleza, tanto a nivel micro como macro, entre sí? ¿Alguien puede decirme qué ve en común, qué patrón ve en común entre estos dos elementos? Fantástico, ¿eh? Lo que estas dos figuras, y se repite en muchos otros esquemas de la naturaleza, es decir, en el ADN de la propia naturaleza, está la espiral de Arquímedes, la espiral logarítmica. La espiral logarítmica crece en cada iteración, en cada ciclo, con un factor de 1.6. Este número se conoce como el número áureo, el número de Phi, en honor al escultor griego Fidias. Y es un número muy interesante, porque cuando este número lo proyectamos en una escala lineal, genera una curva de crecimiento exponencial. Este hockey stick que todas las startups eventualmente hemos buscado o buscamos en alguna ocasión, crecer de manera exponencial. Esto es lo que han conseguido hacer startups referentes en el mundo como Airbnb, generar una curva de crecimiento exponencial con un factor siempre superior a 1.2, eventualmente una caracola tiene también en su seno, en su ADN, esta característica, la potencialidad, la capacidad para poder crecer de manera exponencial. Y esto nos invita a pensar en otros términos para nuestra startup, a pensar en cómo podemos elevar nuestra startup a su máxima potencia, a su máximo nivel. Pensar en términos de exponencialidad y crecimiento exponencial. Así que os doy la bienvenida a mi mundo, el mundo de las startups exponenciales, el mundo de la exponencialidad. Y vamos a empezar viendo y desmitificando un par de conceptos. Por una parte, es muy común en el ecosistema, y probablemente estáis sujetos a ello y habéis recibido este mensaje en varias ocasiones, que escalabilidad es una cuestión de growth hacking. Esto es solo parcialmente cierto. Growth hacking es el queroseno que le metemos a nuestra nave. Si nosotros vamos montados en un patinete y le metemos growth hacking, iremos montado en un patinete a toda velocidad. Probablemente sentiremos la zozobra, el movimiento y la inestabilidad, y eventualmente podremos llegar a darnos un bofetón mayúsculo, y os lo digo por propia experiencia en alguna de mis startups pasadas. Para poder optimizar, maximizar el efecto del growth hacking, tenemos que construir la nave que soporte la hipervelocidad de un crecimiento exponencial. Solemos pensar que la escalabilidad y la exponencialidad es una cuestión de tecnología, y esto también es solo parcialmente cierto. Aquí tenemos un ejemplo que a mí me encanta, que es el de CrossFit. CrossFit es la empresa de fitness que más rápido crece en el mundo, y crece de una manera exponencial. Y sin embargo, CrossFit no es una empresa tecnológica. Para CrossFit, la tecnología es una commodity que utiliza para organizar determinados eventos o generar sus bots, etc. CrossFit es una empresa analógica, por así decirlo, y, sin embargo, ha sido capaz de generar ese crecimiento exponencial. En este caso, os doy una pista. Una de las palancas de exponencialidad de CrossFit es el de la comunidad, uno de los principales atributos de exponencialidad de las organizaciones exponenciales.
Así que vamos a ir un poco a los básicos y vamos a quitar ruido de toda esta nebulosa de términos que coalescen en torno a las startups y vamos a empezar a ver un par de cuestiones esenciales. Vamos a ver los dos momentos esenciales en la vida de toda startup. El primero de ellos es sobrevivir, básicamente encontrar un solution market fit, un product market fit como se suele conocer, encontrar una solución que encaje en el mercado, que es capaz de generar tracción y eventualmente generar un modelo de negocio recurrente y rentable. La principal causa de fracaso de las startups, esto es un ponderado estadístico, esto es una estadística de las causas que concurren en el fracaso de las startups, en la mortandad de las startups, y una de ellas es la falta de encaje en el mercado. Esto ha llevado a que prácticamente el total, el 100% de las metodologías existentes, Paco, un placer, chaval, el total de las metodologías existentes enfoquen su atención en la resolución efectiva del Solution Market Fit, en dar con una solución que resuelve un problema, una serie de dolores de una serie de personas concretas para maximizar las opciones de supervivencia de las startups. Y sin embargo, esto deja de lado otro tipo de cuestiones importantes que cuando sobrevienen a veces ya suele ser tarde. El segundo de los momentos esenciales de una startup es escalar. Y para una startup, escalar implica fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es crecer de manera efectiva sin perder aquellas cualidades que le aportan valor. Es decir, sin reventar en el intento, sin morir de éxito. No sería la primera vez que ocurre en el mundo startup. La segunda cualidad que se tiene que dar es que seamos capaces de crecer en ingresos de manera descorrelacionada a los gastos. Escalar para una startup necesita de la combinación de estos dos términos. Y esto, comenzando a aterrizarlo al caso práctico, a la aplicación práctica a nuestras startups, implica que necesitamos continente y contenido. Necesitamos generar modelos de negocio efectivos capaces de hacernos escalar nuestra startup y al mismo tiempo crear la nave que nos acompañe en todo el proceso. Porque de lo contrario estaremos incurriendo en algo bastante frecuente, que es en el momento en el que empezamos a generar tracción en el mercado, sentimos ese empuje y empieza la hipervelocidad, tenemos que construir la nave a medida que avanzamos. Esto, en cierto modo, siempre va a ocurrir, es consustancial al carácter innovador de las startups, pero podemos anticiparnos a ello, debemos anticiparnos a ello para maximizar las opciones de escalado y evitar fricción bastante común. Uno de los elementos que os invito a que empecéis a tener en cuenta desde hoy es el ratio de escalabilidad. Y vemos algo que es extraído de Internet, bastante frecuente, una creencia común, misconception, un error común, que es que aquí, en el extremo izquierdo, no va el puntero, a ver, que este modelo de negocio no se ve muy bien. Es simplemente viable, no escalable. Esto no es cierto. En ambos casos hay una descorrelación de ingresos y gastos. En ambos casos tenemos modelos de negocio escalables. Lo que realmente dicta la escalabilidad de una startup o de un negocio es su ratio de escalabilidad, el incremento de ingresos versus el incremento de gastos a lo largo del tiempo. Vemos que si el ratio de escalabilidad es menor que 1, lógicamente estamos teniendo un negocio deficitario. Si es igual a 1, sería un negocio no escalable. No escalable no quiere decir que no sea rentable, como ahora veremos. Y si es mayor que 1, comenzamos a generar escalabilidad. Aquí podemos ver varias curvas donde la punteada en rojo son los gastos y las otras son los ingresos. Todos estos negocios son escalables, simplemente tienen un ratio de escalabilidad diferente. Y vemos que hay uno que se destaca de los demás. Es aquel que muestra una curva de escalabilidad exponencial.
la verde. En todos ellos tenemos ratios de escalabilidad positivos. En esta exponencial tenemos un punto inicial con ratio de escalabilidad negativo. Esto, en el mundo de las startups, de las organizaciones exponenciales, se conoce como una zona de engaño, deception. Es uno de las 6 Ds de las organizaciones exponenciales, que os invito a que echéis un vistazo, hagáis una búsqueda sobre el concepto de organizaciones exponenciales, que viene de Singularity University, donde yo estoy metido también, que soy embajador. Aquí lo que tenemos es un caso típico de, por ejemplo, una tecnología o una startup deep tech que en sus primeros pasos está por debajo de la curva de break-even, pero llega un momento en el que es capaz de disrumpir, y es lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa, ha roto esa curva y empieza a escalar de manera exponencial. Que tenga un ratio de escalabilidad tendente a infinito no quiere decir que algo crezca de manera perpetua, infinitamente. La curva verde sería el caso de WhatsApp, que fue capaz de prácticamente conquistar todos los smartphones del mundo en muy poco tiempo. Lógicamente, una vez que ha llegado a ese mercado absoluto, su crecimiento va a ser orgánico. Nuevos smartphones, ampliación de mercado orgánica. Y la importancia de empezar a ver en vuestras respectivas entidades, en vuestras respectivas startups, este ratio de escalabilidad, este incremento de gastos con respecto del incremento de ingresos con respecto al incremento de gastos a lo largo del tiempo, es que cuanto mayor sea el ratio de escalabilidad, más capacidad de generación de cash, de recursos económicos orgánicos va a tener vuestra startup. Y esto, cuando uno se pone la gorra de inversor, que a veces también me la pongo, es muy interesante. Un inversor va a ver con mucho interés un ratio de escalabilidad positivo, porque augura un modelo de negocio con potencial escalado exponencial. Así que prestadle atención. El siguiente elemento al que le tenéis que prestar atención, hemos hablado del combustible, ese modelo de negocio, ese ratio de escalabilidad que nos va a llevar lejos. Ahora vamos a hablar de la nave. Para poder crecer de manera exponencial, tenemos que construir una startup que sea capaz de soportar la hipervelocidad a la que en alguna ocasión, si llegáis a ese punto de construir una startup que escale de manera exponencial, os vais a ver sujetas. Y es un momento de absoluto frenesí. Se puede vivir con muchísimo estrés si no estás preparada para ello. Y aquí el índice de exponencialidad os puede dar una idea de qué empezar a trabajar antes de que llegue el momento de la hipervelocidad. Normalmente asemejamos el proceso de escalado de una startup con el de un cohete que despega, y esto tiene que ver con esa hipervelocidad, esa tracción muy rápida que genera el cohete para poder salir a la exosfera, etc. Y esto tiene que ver con un elemento estructural, que sería la organización humana y tecnológica de nuestra startup. Un elemento propulsor, que sería ese modelo de negocio en base al cual estamos generando esa tracción, ese efecto impulsor. Y el elemento humano, vosotros y vosotras, que sois los que estáis promoviendo la propia startup. El espacio sería el mercado al que podéis llegar eventualmente. Y esto, cuando lo llevamos a las dimensiones de una organización, y esto existe tanto para una startup como para una gran corporación. Estas dimensiones siempre están ahí. Cultura, negocio, organización y personas y procesos y sistemas. Es como una rosa de los vientos. Cultura con organización y personas. Negocio con procesos y sistemas. Y en el centro, el mindset, la mentalidad del equipo, fundamentalmente del equipo promotor, de todos vosotros y vosotras que estáis impulsando esa startup. Porque si esa mentalidad no está ahí, la startup no va a escalar. Vamos a ver cada una de ellas. Estas 5 dimensiones os recomiendo que empecéis a pensar en ellas. Empecéis a pensar en términos de cultura, de negocio, que es donde normalmente, si no me equivoco, estaréis única y exclusivamente pensando, de organización y personas y de procesos y sistemas. Hoy vamos a ver
Solo un poco de ello, una breve introducción, lógicamente por cuestiones de tiempo, pero es importante que generéis este anclaje mental y empecéis a pensar sobre esto. La cultura es la gran olvidada de las startups y, sin embargo, no hay escalabilidad si no existe una cultura coherente dentro de la organización. La cultura es un activo sutil que normalmente dejamos pasar de lado y, sin embargo, es la argamasa que junta y hace fuerte a la organización y a sus personas. La cultura tiene que ver con elementos muy dispares, pero todos ellos conforman ese substrato cultural. Elementos como el propósito superior o el propósito transformador masivo de las organizaciones exponenciales. Elementos como los principios y valores. Si tú no dictas como emprendedora, como emprendedor, unos principios y valores fuertes para tu organización, otro lo dictará, la propia masa lo dictará y eventualmente navegarás sin rumbo. Esencial. Elementos como los enfoques eccentric, es decir, customer-centric, people-centric, purpose-centric. Si tú no estás enfocada a tu cliente, estarás errando y quizá pensando en el dinero. Todas estas cuestiones forman parte de lo que llamamos el iceberg cultural. Las cosas que se ven, la etiqueta, tengo que vestir de traje y corbata o no, cuáles son las normas aparentes de la empresa, pero lo más importante, las cosas que no se ven, las cosas que están subyacentes, que es la mayor proporción de la cultura de nuestra organización. Y como dice mi querido amigo Orfeo Balboa, al que ahora le estoy robando audiencia, pero él generosamente la comparte, la cultura es aquello que sigue trabajando cuando la empresa duerme. Un activo sutil que se suele pasar por alto y, sin embargo, no hay escalabilidad sin fricción si no hay una cultura clara y adecuadamente definida para una startup. Esencial. Esta es la típica, es donde ponemos siempre nuestra atención, es donde las metodologías nos abocan a pensar y es donde la propia necesidad del mercado inmediata nos aboca a pensar. ¿Cómo resuelvo esa necesidad de unas personas concretas con una solución efectiva que me permita generar un modelo de negocio recurrente, rentable, repetible y potencialmente escalable? Aquí tenemos elementos directrices como la visión, la misión, el moonshot, que si no lo habéis oído hablar de ello, os recomiendo que le echéis un vistazo. El moonshot es el disparo a la luna, es un término que tiene que ver también con las organizaciones exponenciales. Hablamos de la oferta de valor, productos y servicios que ofrecemos al mercado para dar respuesta a sus necesidades, esos mercados y esos clientes, y la articulación interna. Si no me equivoco, prácticamente todas vosotras, todos vosotros estáis pensando casi en términos unívocos en la dimensión negocio. Y solo cuando la dimensión negocio empieza a galopar, empieza a generar atracción, empezamos a pensar ya en las personas, cómo aglutino a esas personas a través de una cultura, cómo genero procesos y los automatizo, etc. Esa es una dimensión importante, pero están estas otras también. La organización y personas tiene muchísimo que ver con cómo estructuramos las personas internas, también externas, los estilos de liderazgo, la forma en la que estructuramos la organización. ¿Vamos a ser súper jerárquicos o vamos a ser más horizontales? Una organización extremadamente jerárquica no va a poder escalar de una manera exponencial. Le va a resultar supremamente complicado por diversas cuestiones que ahora no entraremos, pero entre ellas por el flujo de información y la capacidad de toma de decisiones. Una startup que crece de manera exponencial necesita poder tomar decisiones de una manera infinitamente más rápida, poder transmitir la información al total de la organización de una manera infinitamente más rápida. La excesiva jerarquización tiene defectos que impiden en muchas ocasiones la escalabilidad de la startup. El desarrollo y la gestión del talento. Esto es un reto descomunal para toda organización grande y pequeña. Cómo creamos ese talento, cómo lo fidelizamos y cómo hacemos que crezca con nosotros, porque al final y a la postre toda organización es la suma de sus personas, de su talento. Y la articulación del trabajo, elementos como la remotización, trabajo en remoto, etcétera. Todo este tipo de cuestiones tenemos que empezar a pensarlas poco a poco también.
Y aunque al principio estamos inclinados solo a desarrollar producto, a desarrollar servicio, y esto ocurre en la práctica totalidad de las startups, yo os invito a que empecéis a ver algo un poco más amplio, a que empecéis a anticiparos a lo que va a pasar después, a cuando lleguéis a ese momento, cómo vamos a empezar a articular todas las necesidades de la startup para poder seguir creciendo de manera rápida, eventualmente exponencial, porque si no va a generar fricción y eventualmente mucho distrés. Otra típica son los procesos y sistemas. Normalmente lo que una startup siempre busca es automatizarlo todo. Pues dejadme que os diga algo. Automatizar o sistematizar un proceso de mierda tiene como resultado un proceso de mierda sistematizado. El problema que suele haber es que no trabajamos los procesos. Los procesos nos permiten traducir nuestras operaciones a elementos automatizables. Y si nosotros tenemos procesos que no están adecuadamente trabajados, por mucha tecnología que utilicemos, lo que vamos a hacer es magnificar todo tipo de virtudes y también de defectos. Quedaos con esta frase, siempre la digo así, os recomiendo que la tengáis muy presente. Si no trabajáis bien vuestros procesos, si no optimizáis los procesos, cuando vayáis a automatizarlos vais a magnificar los errores y puede ser absolutamente horroroso. Y os voy a dar una pequeña pista que nos ocurrió a nosotros hace ya unos cuantos años. Son pocos para mí, prehistoria para algunos de vosotros, pero en el año 2012 nosotros habíamos montado la primera plataforma de equity crowdfunding en España, una de las primeras 3 en el mundo, que se llamaba sociosinversores.com. Ahora somos el grupo Sego Finance. Ahí, en aquel entonces, nos invitaron a participar en un programa de televisión que se llamaba Entre Todos. Pasamos de tener, en 2 semanas, de tener 30 solicitudes de financiación de startups a la semana a tener más de 3.000. Aquello casi nos hunde la empresa. Era absolutamente inmanejable. El ruido descomunal de no tener ni siquiera unos procesos básicos todavía adecuadamente automatizados para gestionar eso casi nos lleva a la muerte. Creedme que es algo importantísimo. Sé que muchas de vosotras vais a pensar siempre en términos de tecnología primero. Detrás de la tecnología siempre tiene que haber un proceso optimizado para poder crecer adecuadamente. La tecnología es una herramienta al servicio de las operaciones de vuestra organización y las operaciones se traducen en procesos para poder ser efectivas. Tened esto muy pendiente. Y la última es el mindset, y no la menos importante. Muchas startups no crecen porque sus personas, su equipo promotor, no se siente capacitado para crecer. Y aquí hay algo esencial, y es algo que tiene que ver con el desarrollo de una misma, de una persona misma. Y esto también lo he experimentado a lo grande en mi caso. Si tienes una visión limitante, creencias limitantes de hasta dónde crees que puedes llegar, básicamente tu startup llegará tanto como tú creas que puedes llegar. Esta es una de las razones por las que muchas veces tenemos que remover a un equipo fundador y poner equipos más profesionalizados, no solo por su capacidad y conocimiento, sino también por su mindset, por hasta dónde creen que pueden llegar. Elementos del mindset son estas creencias limitantes, y elementos que constituyen y que se deben trabajar en el equipo son la ambición. Esa ambición adecuadamente entendida será la que te lleve a plantearte objetivos mucho más ambiciosos de los que a priori podrías plantearte. Antes hablábamos de la curva exponencial frente a una curva lineal. Pues dejadme que os diga algo. Vuestra mente está programada para proyectarse al futuro de manera lineal. Lo que he sido, seré, más un ligero incremento. Esta es la razón por la que la mayoría de las organizaciones proyectan planes de negocio con incrementos lineales, sobre todo todas las organizaciones tradicionales, por así decirlo, pero vuestra mente funciona igual. Y si no hackeáis vuestra mente y no generáis una proyección exponencial, seré lo que crea que puedo llegar a ser. Y esto no se trata de ser ilusos, se trata de llevaros a vosotras mismas a otro nivel y retaros tanto que os moleste. Se trata de decir, de aquí a final de año voy a perder 5 kilos o de aquí a final de año voy a correr una Ironman, cuando no he corrido en mi vida. Eso es lo que os va a llevar a entrenar como locas. Puede que nunca corráis la Ironman y os quedéis en una media maratón, pero habréis logrado infinitamente más que si hubierais proyectado algo lineal. Esto es esencial, la ambición. La ambición tiene que ir acompañada de la actitud.
todas vosotras, todos vosotros tendréis esa actitud, ese impulso al cambio, a la acción. Y esto es esencial para sacar una startup adelante. Si no, estaríais haciendo algo completamente diferente y no estaríais aquí sentadas hoy. Y la aptitud. Desafortunadamente, si no se es apto, si no hay mata, no hay patata. Si no se es apto, no se puede llegar a ello. Pero para eso está la compensación de los equipos. Al final, el equipo y su mindset van a determinar si uno puede o no puede. Y yo, desde luego, puedo. ¿Ok? Y os invito a que los demás también. Así que, muy brevemente, hacemos un wrap-up. ¿Cómo aplico esto a mi startup? Pues aquí tenéis dos pequeñas cosas en las que empezar a enfocaros. Continente y contenido. El contenido es ese modelo de negocio en el que estáis pensando continuamente cómo resolver, cómo lograr vuestros primeros clientes, etcétera. Pues os animo a que empecéis a pensar también en términos de continente, en términos, de esas otras dimensiones. Que penséis, sobre todo aquellas que ya estáis empezando a generar cierta atracción o ventas en términos de ratio de escalabilidad. Esta es una fórmula que tiene una profundidad abisal. Es una ventana realmente a un montón de estrategias de trabajo. Si nosotros nos enfocamos en el numerador e incremento de ingresos, podemos empezar a pensar en cómo incrementar ingresos. Eso os lleva a mundos todavía probablemente inexplorados, pero si encima entramos en incremento de gastos, cómo reducir ese incremento de gastos, estamos hablando de operatividad, eficiencia organizacional, retención de talento, toda una serie de cuestiones que os pueden abrir la ventana a mundos que todavía no os estáis planteando y que yo os invito a que os empecéis a plantear. Pensad en estos términos de estas dimensiones, simplemente partid de ese zoom macro. ¿Tengo una cultura de mi empresa? La tenéis, aunque no lo sepáis. ¿Cuál es la cultura de mi empresa? ¿Cuáles son sus vectores? ¿Qué estoy trasladando? ¿Traslado una cultura del mérito? ¿Traslado una cultura innovadora? ¿O traslado una cultura jerárquica donde nadie se mueve si yo no le permito? Porque lo que estáis haciendo ahora va a ser lo que la empresa haga mañana. Sois el substrato sobre el cual crece el resto de la organización. Y lo sepáis o no, lo vais a estar trasladando. Así que es mejor que lo hagáis consciente y dictéis y diseñéis la cultura más adecuada. Lo mismo con el negocio, lo mismo con la organización y personas, con los procesos y sistemas. Recordad, dejad de automatizar procesos de mierda o tendréis procesos de mierda automatizados y enfocaos en el mindset. Retaos a vosotras mismas a ser más de lo que ahora creéis que podéis ser. Llevaos a ese elemento exponencial, os va a generar dolor, os va a generar fricción y os va a hacer crecer de manera exponencial. Esto es esencial. Y si lo queréis aterrizar un poco más, tenéis una serie de planos concretos con los que podéis ir trabajando, que son personas, clientes, solución, sostenibilidad, escalabilidad. Esto forma parte de un trabajo más amplio que se llama Xvolution, que es la metodología. Podéis acceder a ello aquí y tenéis un montón de recursos disponibles, gratuitos, a vuestra disposición para que podáis empezar a abrir ventanas a otros mundos. Hay mucho más que ese Solution Market Fit, es esencial para sobrevivir, pero después, si estamos pensando en términos de escalabilidad, tenemos que empezar a darle respuestas y tenemos que empezar a hacerlo de manera temprana, iterativa e incremental, como las espirales de Xvolution. Hasta aquí he llegado, muchas gracias.